Bueno, aquí lo que quise representar pues es más que nada la relación de un imán atrayendo los clips. Y pues este se relaciona con el campo magnético por la representación y el comportamiento de este que está en acción. Por ejemplo, eh, pues un imán sabemos que tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo, o sea, un polo norte y un polo sur. Estos pues pueden generar un campo magnético alrededor del imán. También pues cuando se visualiza pues este campo magnético como decía hace un rato, se pueden dibujar líneas que salen del polo norte y pues entran al polo sur. Estas pues van a representar la dirección y la intensidad con la que va a estar, con la que va a tener, bueno, la que va a tener el campo más que nada. Mientras más juntas estén, más fuerte va a ser la intensidad del campo. Y bueno, lo de los clips, pues los clips pues generalmente pues son de metal, sí, de metal o como de fierro, de hierro, que diga. Y pues van a ser más que nada, van a ser atraídos por el imán por la fuerza que va a tener Ay, así miren. Por la fuerza que, bueno, que este va a tener, pues lo va a jalar, porque son bueno, el imán pues atrae a los materiales ferromagnéticos, entonces pues por eso es que va a jalar. Entonces cuando se acerca un imán, cuando se acercan más que nada ahorita los clips al imán, el campo magnético del imán induce a una polarización en los clips, lo que provoca que sean atraídos hacia el imán. Pues esta atracción es una manifestación directa de interacción entre el campo magnético y los materiales ferromagnéticos. Por ejemplo, también si se coloca alguna limadura de hierro sobre una hoja de papel y se pone un imán por debajo, se va a visualizar cómo las limaduras se alinean siguiendo las líneas del campo magnético. Pues esto más que nada ilustra cómo el campo magnético afecta a los materiales ferromagnéticos, como por ejemplo ahorita los clips. Aquí, pues, como les decía, se usan para demostrar la atracción por un imán. Se observan cómo funcionan las fuerzas del campo magnético en tiempo real. Y pues los clips, como se ve, van a ser atraídos hacia el imán. Lo que pues, pues aquí se visualiza la fuerza que actúa sobre ellos debido al campo. Bueno, también les voy a hablar sobre otros temas, que por ejemplo el campo eléctrico. Pues el campo eléctrico es una región del espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza. Esta se representa generalmente con líneas de campo que indican la dirección en la que la fuerza actuaría sobre una carga positiva. La intensidad del campo eléctrico se mide en voltios por metro. Algunos puntos que se tienen que tratar es que pues se genera por cargas eléctricas ya sea positivas o negativas, y pues las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. También pues que si se debe de saber que si hay pues, ¿cómo se le dice? Hay múltiples cargas, el campo eléctrico total pues va a ser va a ser el resultado de la suma vectorial de todos los campos eléctricos creados por cada carga individual. También, en el campo eléctrico es fundamental entender cómo interactúan dos o más cargas eléctricas. Bueno, aquí es porque hay fuerza entre las cargas. Cuando tienen más de dos cargas eléctricas o dos cargas eléctricas, cada una genera un campo eléctrico alrededor de cada una. Entonces, la fuerza de carga que ejerce sobre, sobre la carga se puede calcular usando la ley de Coulomb, que pues este establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Pues también hay una interacción atractiva o repulsiva. Si ambas cargas son del mismo
del mismo signo, ya sea ambas positivas o ambas negativas, se repelen mutuamente. Si las cargas son de signos opuestos, ya sea una carga positiva con una carga negativa, se atraen. También pues en un sistema con múltiples cargas el campo eléctrico se determina sumando, como lo dije anteriormente, vectorialmente los campos eléctricos individuales generados por cada uno. Y pues esto significa que el efecto de cada carga se puede calcular por separado y luego combinarse para obtener el campo total. También pues la fuerza resultante que actúa sobre una carga en un campo eléctrico puede provocar su aceleración y también que se muevan en respuesta a los campos eléctricos presentes. Si una carga también si una carga se mueve dentro de un campo eléctrico, puede ganar o perder energía potencial eléctrica dependiendo de la posición que tenga el campo dentro del campo. También pues la fuerza eléctrica es la interacción que se produce entre cargas eléctricas. Esta fuerza puede ser atractiva o repulsiva, como les decía, dependiendo de los tipos de carga que estén involucradas, si son dos polos negativos o dos polos positivos o un polo negativo y un polo positivo. Pues ya les dije, si son del mismo signo, o sea que si son positivas las dos, pues esas se van a repeler. Si es una negativa y una positiva, se van a atraer. Pues también lo de el potencial eléctrico. Pues el potencial eléctrico es una medida de la energía potencial eléctrica que por unidad de carga que se encuentra en un punto específico de un campo eléctrico. Se representa mayormente se representa con la con la V. Y pues se mide, ¿esto por qué? Porque se mide en voltios, o sea que pues, es por eso que es la V. Pues aquí aquí en se debe de saber que el potencial eléctrico en un punto es el trabajo realizado por una unidad de carga positiva para mover una carga desde un punto de referencia, generalmente el infinito, hasta ese punto, sin producir alguna aceleración. El potencial eléctrico debido a una carga puntual se calcula con la fórmula que es V es igual a K sobre frac por Q por R, y pues ya se cierra el paréntesis. La V pues significa el potencial eléctrico, la K es la constante de Coulomb, y la Q es la carga que genera el campo y la R es la distancia de la carga hasta el punto donde se mide el potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico se relaciona con el trabajo que se necesita para mover una carga entre estos dos puntos. Esta diferencia se utiliza frecuentemente en circuitos eléctricos y otros contextos. El campo eléctrico y el potencial eléctrico pues están relacionados. La relación de ellos pues se expresa pues de diferente forma. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb describe la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Este es fundamental pues para más que nada la electrostática y pues puede ser positivo o negativo. Bueno, la carga puede ser positiva o negativa. Como ya había dicho, las cargas que son iguales se repelen y las que son diferentes pues se atraen. La fuerza eléctrica es la interacción que se produce entre las cargas eléctricas cuya magnitud está dada por la ley de Coulomb. Igual la fuerza eléctrica que va a disminuir con el cuadrado de la distancia entre las cargas. Pues después los materiales que conducen o impiden el flujo de corriente eléctrica se clasifican como conductores o aislantes. Pues, por ejemplo, los conductores son materiales que permiten el flujo de corriente eléctrica con facilidad. Esto se debe a la presencia de electrones libres que pueden moverse a través del material. Pues sus características principales pues es que tienen una alta conductividad, o sea que conducen
¿cómo se dice? Son conductores de energía más que nada. Pues son metálicos generalmente y pues algunos ejemplos de estos es que, por ejemplo, el cobre se utiliza como conductor y pues para cables eléctricos más que nada. El aluminio, por ejemplo, el aluminio está igual utilizado en cables o en líneas de transmisión de alta tensión. También el oro, pues aunque sabemos que es costoso, se usa como componente electrónico para su resistencia a la corrosión. Y pues la plata, que tiene la mejor conductividad, pero es menos común debido a su costo. Por ejemplo, los aislantes son materiales que impiden el flujo de corriente eléctrica. Esto se debe a que sus electrones están fuertemente ligados a los átomos y no pueden moverse libremente. Estos, al contrario de los demás, tienen baja conductividad, generalmente son no metálicos y pues un ejemplo es, por ejemplo, el plástico, que es usado muy comúnmente para recubrir los cables eléctricos y evitar corrocircuitos. Por ejemplo, la goma es utilizada en guantes y materiales aislantes para protección personal. El vidrio pues es usado en componentes eléctricos y como material aislante en algunas aplicaciones. La cerámica pues generalmente es utilizada en aisladores para líneas eléctricas debido a su resistencia de calor y la corrosión. Pues los materiales semiconductores pues son los materiales que pueden actuar como conductores o aislantes dependiendo de las condiciones, como algunas son la temperatura o así. Algunos ejemplos pues es el germanio, que pues igual es usado en dispositivos electrónicos, aunque es menos común que el silicio. Pues los circuitos eléctricos son sistemas que permiten el flujo de corriente eléctrica a través de los diferentes componentes, como resistencias, indicadores, fuentes de energía, capacitadores, etc. Pues por ejemplo, en fuentes de energía proporcionan la potencia necesaria para que fluya la corriente. Algunos de esos ejemplos pues son las baterías y los generadores. Por ejemplo, las resistencias limitan el flujo de corriente en el circuito y se utilizan para controlar la cantidad de corriente que pasa a través de estas. Son capacitadores, o sea, que almacenan energía en forma de campo eléctrico, especialmente para suavizar algunas fluctuaciones de corriente o así. Algunos, por ejemplo, también los inductores, estos almacenan energía en forma de campo magnético y son utilizados en aplicaciones como filtros y transformadores. También los interruptores, que permiten abrir y cerrar el flujo y cerrar el circuito, controlando pues el flujo de corriente. Algunos tipos de circuitos es el circuito en serie, que son los componentes que están conectados uno tras otro formando una única ruta para la corriente. Si uno falla, pues todo el circuito igual falla o se interrumpe más que nada. También, bueno, algunas características es que la corriente es constante en todos los componentes, pues también la tensión total es la suma de las tensiones en cada componente y pues que la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Pues es un circuito paralelo, ya que los componentes están conectados en múltiples rutas. Si uno falla, pues los demás pueden seguir funcionando. Esto es lo contrario de lo demás que les había yo dicho. Algunas características es que la tensión es constante a través de todos los componentes. La corriente total es la suma de las corrientes a través de cada rama. Y pues por ejemplo, también les voy a hablar sobre la ley de OHM o Ohm, que es una de las leyes fundamentales de la electricidad y establece la relación entre la tensión, o sea el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Esta ley pues fue formulada más que nada por el alemán Georg Siemens en el siglo XIX. Pues la interpretación que le podemos dar es como, por ejemplo, la tensión, que viene como que simbolizada con la V, que es la fuerza que impulsa a los electrones para moverse a través de un conductor. Se puede pensar en ella como la presión de un agua en una manguera.
También está la corriente, que es el flujo de electrones que pasa por el conductor. Se asemeja más que nada al caudal de agua que fluye a través de la manguera. La resistencia es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Puede compararse con el estrechamiento de una manguera que dificulta el flujo del agua. Pues algunas aplicaciones es, por ejemplo, en cálculo de componentes. La ley de Ohm se utiliza para calcular cuánta tensión se necesita para que fluya una cantidad específica de corriente a través de un resistor determinado. Pues el diseño de los circuitos, los ingenieros utilizan esta ley para diseñar circuitos eléctricos eficientes, asegurando que los componentes sean adecuados para las tensiones y corrientes esperadas más que nada. La solución de problemas, como por ejemplo si en un circuito no funciona correctamente, la ley de Ohm puede ayudar a diagnosticar qué problemas hay o que pueden permitir calcular si hay suficiente voltaje o si hay demasiada resistencia.